las limas adentro de los conductos. El hecho de que ustedes estén haciendo como si estuvieran atornillando, lo que van a provocar es que se atasque las hojas de la punta activa y se fracturen. Entonces, por eso es que se hace movimiento de 120, 180, 120, 180, 120. Es decir, introduzco 180 y me regreso 120. Introduzco 180 y regreso 120. Son 2 movimientos. Una vez que hago esos 2 movimientos, saco mi lima y automáticamente va a empezar a salir lodo dentinario. ¿Por qué? Porque ya estamos realizando un corte y una limpieza, es decir, estamos ampliando el conducto, que la función de la instrumentación es conformar y limpiar. Esa es la función de la instrumentación. Entonces, que no se les olvide esto. A esta técnica se le llama técnica de fuerzas balanceadas para que se lo memoricen. Entonces, son movimientos de penetración, corte y limpieza. La limpieza es en 2 momentos. No sé si queda más o menos claro lo que son. Bueno, ya se los explicaré ahí en preclínica, pero no sé si queda más o menos claro los 3 pasos o los 3 movimientos para realizar la instrumentación, lo que es penetración, corte y limpieza, fuerzas balanceadas. ¿Más o menos queda claro? Ok, entonces, insisto, no quiero que me estén metiendo las limas como si estuviéramos metiendo un tornillo, porque no se hace ese movimiento. Miren, esta es una imagen nada más para que se den cuenta cuando no estamos tomando la referencia, cuando no estamos tomando nuestra longitud tentativa o la estamos tomando pero sin ayuda de una radiografía inicial. Aquí, por ejemplo, no habían tomado radiografía inicial y metieron su lima en lo que es el borde incisal, mi punto de referencia. Sin embargo, la lima anda fuera de lo que es el límite CDC. Entonces, cuando pasa esto, se considera que está, vaya la redundancia, está pasado, o sea, está fuera de lugar. ¿Qué tengo que hacer? Pues retraerme 1 milímetro, 2 milímetros para tratar de corregir la longitud real, la longitud definitiva. Y esto tenemos que hacerlo desde el momento que estamos iniciando, desde que estamos tomando la instrumentación, porque ya donde ustedes se dan cuenta que estuvieron trabajando a esa longitud, lo que va a pasar es que ya abrieron todo el foramen apical y ya le dieron en la torre al límite CDC y al rato va a ser un problema. En el caso de los premolares, donde encontramos 2 conductos radiculares, es importante que cuando ustedes tomen la longitud tentativa, de igual manera precurven, si hay, por ejemplo, como en el lado derecho de esta imagen, podemos ver que son 2 conductos que se unen en uno, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que tomar mi punto de referencia, la cúspide vestibular, y el otro conducto, mi cúspide palatina, ¿sí? Y fíjense bien en esta imagen del lado aquí donde estoy poniendo mi cursor, vean cómo la entrada de las limas está súper estrecha aquí en la parte coronal, es decir, mi acceso está súper pequeño. Si ustedes lo ven en la otra imagen, aquí donde pongo el cursor, mis limas están entrando súper más fácil, pero ¿qué fue lo que hice? Que amplié mi acceso. Por eso es que quisiera que entendieran por qué son los diseños de los accesos. No es como un capricho decirles, es ovalado y se acabó. No, es por esto precisamente, para que los instrumentos logren bajar lo más recto posible y alcancemos las curvaturas que pudieran existir casi a nivel de tercio apical. Y las limas puedan estar trabajando sin batallar, ¿sí? Obviamente se trata de ser conservadores, de no destruir tanto tejido, pero sí de tener la facilidad de eliminar todo el contenido nervioso que está, ¿vale? Entonces, vean la diferencia. Esta que estoy poniendo mi cursor es un acceso pequeño, muy mal elaborado, y es un acceso al lado derecho, bueno, y es el mismo diente, o sea, en realidad es el mismo diente. Entonces, hay que tratar de ir viendo que las limas entren lo más fácil posible. Ahora, para la toma de radiografías, si desembocan en un solo conducto, hay que tratar de que bajen las 2 hasta el límite CDC, ¿sí? Y tratar de colocar cada punto de referencia como debe ser
y tomar la radiografía con las dos limas. Si son 3 conductos, podemos hacerlo también con la colocación de una tercera lima sin problema, siempre y cuando nuestro punto de referencia nos lo permita. Si vemos que es demasiado pequeño y no hay cabida para una tercera lima, pues entonces tomaremos una sola radiografía con el otro conducto que no podemos abordar en ese momento. Entonces, importante anotar la longitud tentativa, anotar tu punto de referencia, tomar la radiografía y anotar la longitud definitiva. Estos son los pasos que vamos a realizar ahora en preclínica. ¿Ok? Anotar la tentativa con tu radiografía inicial, punto de referencia, tomas la radiografía y checamos que la longitud sea la definitiva. Y bueno, les comentaba de los localizadores apicales. Estos localizadores electrónicos pues realmente ya te facilitan muchísimo. Es un aparato bastante bueno tenerlo, ¿sí? Y sobre todo, bueno, vamos a tener ya después una plática de localizadores, pero lo que quiero mostrarles es la facilidad que te permite ver cuando estás fuera de ápice, cuando estás a punto 5, que es aquí donde estoy poniendo en este puntito, es punto 5 o 1 milímetro. Ya cuando te marca la zona verde es que estás en un lugar adecuado. Si te está marcando una zona o está pitando y que está fuera de apex, quiere decir que tienes que retraerte porque estás pasado. Y si estás arriba, lo que son las líneas azules, quiere decir que estás corto, que tenemos que bajar un poco más. Y bueno, estos son diferentes aparatos. A mí en lo particular, el de Morita se me hace un excelente localizador. Este es el Apex, que es de Cybron Endo. Y bueno, si ustedes se fijan, la codificación es la misma en realidad. Es 0.5, 1 milímetro y lo que es el Apex. Son aparatos muy, muy buenos. La verdad, vale la pena tenerlos. Y pues miren, esto es lo que quiero comentarles porque es tan importante que nosotros sepamos que no debemos de violar el límite CDC. Aquí, por ejemplo, en la imagen superior, ustedes se pueden dar cuenta, van a decir, oiga, pero esta longitud está súper cortísima. Pero en realidad, si ahí es donde nosotros estamos viendo con el localizador apical, que es el punto adecuado, lo podemos ver de manera lateral que efectivamente estamos al límite. Si tú radiográficamente te dejas guiar porque la longitud está muy bien, porque estamos dentro de la raíz, pues es un error. Acuérdense que la radiografía es una imagen bidimensional, donde no tenemos la capacidad de ver estas imágenes como es en el caso aquí clínico, donde la lima pareciera que está dentro del conducto radicular, pero la verdad es que anda afuera. El límite CDC es exactamente aquí. Entonces, por eso no podemos estar nosotros como que así les digo, como a ojo de buen cubero, decir, ay, pues es más o menos por aquí. No, siempre hay que tener como esa noción de que hay que medir más o menos 0.5, 1 milímetro, y esto nos va a garantizar que realmente estamos en el lugar adecuado. ¿Okay? Bueno, esto es en cuestión a longitud de trabajo. En cuanto a preparación biomecánica, por ahí les pedí a dos de sus compañeros que me prepararan el tema, pero les faltó algo de información. Yo quería que me lo presentaran, pero pues vamos a irnos rápido para alcanzar a verlo. Hablar de preparación biomecánica, estamos hablando de que estamos trabajando en tejidos orgánicos, lo cual pues nuestra función es respetar precisamente zonas anatómicas, ¿sí? Como definición, se dice que la preparación biomecánica es un acto operatorio, hay quien dice que es un acto quirúrgico, que consiste en procurar tener acceso directo al límite CDC, logrando una adecuada extirpación de la pulpa y eliminación de restos pulpares o material necrótico. Por eso, el hecho de que ustedes hagan abordando todo lo que es la cámara pulpar, ténganlo por seguro, que si ya no dejamos techos o remanente en la parte superficial, nuestros instrumentos van a estar trabajando muy fácilmente. Y precisamente la preparación es eliminar todo lo que está dentro del conducto radicular. ¿Recuerdan
Uno de los personajes en la historia de la endodoncia es el doctor Schilder. Ya hace más de 40 años, introdujo el concepto de lo que es limpieza y conformación, que en realidad pues es la función que estamos buscando nosotros con nuestra preparación biomecánica. Hablar de limpieza, Schilder menciona o hace referencia a la eliminación de todos los contenidos del sistema de conducto radicular. Acuérdense que el conducto radicular no es nada más un conductito, hay ramificaciones, ¿sí? Entonces tenemos que abordar toda ese contenido con nuestra instrumentación y con nuestra irrigación. Y con formación, pues se trata de darle una forma específica para que ustedes después ese conducto puedan rellenarlo, ¿sí? No podemos dejar un puro tubito donde ni siquiera te cabe una gutapercha. Tenemos que darle cierta forma, cierta conicidad para que puedan introducir un material de relleno. Entonces, Schilder menciona de esos dos puntos que en realidad son importantísimos para la preparación: limpiar y conformar, ¿de acuerdo? El limpiar, bueno, acuérdense que limpiar, ¿qué podemos limpiar dentro del conducto? Pues ya mencionamos tejido pulpar principalmente, pero también bacterias y restos tisulares necróticos. Acuérdense que estamos trabajando en un ambiente donde no podemos visiblemente tener ese contacto, sino a través de nuestros dedos. Sin embargo, la función de los instrumentos es que podamos eliminar con ese trabajo mecánico lo más que se puedan de estas situaciones como lo que son bacterias, tejido necrótico, pero además la irrigación pues va a ser un factor también, un elemento importante para poder limpiar, eliminar todo el paquete que está dentro del conducto radicular. Y conformar, pues nos va a permitir que una vez que nosotros hayamos hecho esa limpieza lo mejor posible, podamos llegar igual a nuestro límite CDC y permitir el relleno adecuado para que nuestro trabajo haya quedado súper bien obturado, bien selladito, tanto en el límite CDC como a nivel coronal. Y esto pues debe ser también, se hace referencia de que debe ser un material biológicamente inerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sea un problema que ocasione alergias, algún problema que no sea biocompatible con el paciente. Sin embargo, bueno, ahorita los materiales endodónticos en realidad todos son biocompatibles, son materiales muy nobles y que realmente nos proporcionan un buen sellado a nivel apical. Atribuirle una forma cónica que se refiere cónica, dirección fácil y una buena obturación. Entonces, no podemos dejar un puro palito, sino tiene que darle una forma, y en este caso una conicidad. De hecho, los instrumentos rotatorios, ahorita pues que están ya muy en auge, sobre todo para lo que son los instrumentos con piezas, ya vienen con cierta conicidad. De hecho, nosotros en los sistemas rotatorios manejamos conicidades desde 0.08, 0.06, 0.04. ¿Qué quiere decir esto? Que te van dando cierta forma las mismas limas. Entonces, al momento de que están rotando dentro del conducto, te están ampliando de manera que te hacen la forma sin exagerar, sin tallar de más, y respetando todo el tiempo su curvatura, su anatomía interna. Y miren, esto es uno de los objetivos biológicos de la instrumentación, es limitar la instrumentación al interior del conducto, que ya lo mencionábamos. Este es mi límite CDC, lo cual yo debo de siempre estar considerando que no va a coincidir con mi imagen radiográfica. Yo siempre debo de estar consciente de que mi lima tiene que estar más abajo de lo que es el ápice radiográfico. Evitar el desplazamiento de material necrosado más allá del foramen apical durante la preparación, pues ya sabemos que no podemos estar picoteando dentro del conducto y estar expulsando todo el material fuera del foramen apical. Eliminar todos los irritantes potenciales del interior del conducto radicular. Irritante se refiere, por ejemplo, cuando yo estoy irrigando, en este caso,
tener mucho cuidado de que el irrigante no se vaya más allá también, y esto pues lo vamos a ver en irrigación. Crear una amplitud suficiente en la mitad coronaria del conducto para permitir una irrigación copiosa. Y esto sabemos que la función de las limas, de las puntas Gates, es que trabajan a nivel de tercio medio radicular, te va dando una amplitud de tal manera que esa amplitud te va a permitir que los irrigantes puedan llegar más allá del tercio medio radicular. Los objetivos mecánicos pues consiste en darle una modelación tridimensional del conducto. Esto ya lo vimos. Preparar una sólida matriz de dentina apical. Esto es bien importante cuando son conductos bastante amplios a nivel del foramen apical, que es un límite CDC muy amplio. Se recomienda que al término de la instrumentación podamos nosotros formar una matriz, un tope apical. Eso también ya se los explicaré más en preclínica para que lo entiendan. Y ese tope apical lo vamos a hacer con dentina estéril, con dentina que ya está limpia, dentina que no está contaminada. Y limitar los procedimientos de limpieza, esto es muy, muy importante. No podemos estar trabajando en conductos, por ejemplo, bastante estrechos y sobreinstrumentando. Acuérdense del término de sobreinstrumentación, que es trabajar excesivamente dentro de los conductos. O sea, no podemos estar un conducto estrecho, trabajarlo hasta una lima 80 cuando sabemos que la instrumentación real es hasta una 40. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a saber hasta qué lima vamos a llegar? Ustedes esto lo van a tener que sentir, lo van a tener que de manera táctil checar, que si el conducto te ofrece ya cierta dificultad, cierta resistencia para hacer las fuerzas balanceadas, los movimientos que les acabo de explicar, es cuando tú ya decides dejar de instrumentar, porque si tú sigues haciendo o obligando al instrumento a que talle, a que elimine dentina, pues vas a ocasionar una sobreinstrumentación que va a provocar pues que vas a debilitar la estructura dentaria, ¿sí? Bueno, esto pues ya lo vimos, que son de los objetivos que menciona este mismo personaje, que es Chirito. Dentro de las consideraciones anatómicas, pues ya también se los explico. La constricción apical, que es donde encontramos el límite CDC, es en esta parte, a 0.5 milímetros. El foramen apical no siempre se encuentra en el ápice exacto de la raíz, con frecuencia presenta una salida lateral, es decir, no vamos a encontrar el conducto aquí de manera recta, siempre va a tener cierta curvatura, ¿sí? De manera lateral. No se debe comenzar la instrumentación del conducto sin saber la longitud de este. No podemos empezar a instrumentar hasta que no sepamos la longitud, ¿sí? Sabemos que el interior del conducto es irregular, posee depresiones, posee conductos laterales, posee una variedad de morfología, hay diferentes tamaños, curvaturas, la edad del paciente, el estado del diente. Acuérdense que por ahí, dependiendo de la edad, puede ser que el paciente todavía no termine de cerrar su ápice, entonces hay que ver ahí qué procedimiento hay que hacer, cómo hay que tomar una radiografía en estos pacientes, qué tipo de tratamiento se realiza en un foramen abierto o donde todavía ni siquiera termina de cerrar completamente. Y esto pues son consideraciones que menciona Cutler, que también es otro personaje importante dentro de la endodoncia. Y bueno, esta es una imagen, este es un diente como tal. Este es un dientecito. Esta es mi imagen radiográfica o mi ápice radiográfico, mi foramen apical y mi límite CDC. Entonces, este es mi punto de combate, mi punto de trabajo, donde yo tengo que tener muchísimo cuidado de no estar violando o pasándome fuera de ese límite, ¿de acuerdo? Y esto quiero que lo anoten, quede claro. Debe existir un acceso en línea recta al conducto radicular.
Según Grossman, vamos a empezar con instrumentos finos. Yo les mencionaba que si es un diente bastante estrecho, pues hay que empezar con limas exploratorias, nuestra instrumentación, empezar a realizar nuestros movimientos de fuerzas balanceadas desde la lima más pequeña. Si es un conducto bastante amplio, donde podemos iniciar con instrumentos de primera serie como el A15, pues vamos a seguir avanzando, pero de manera gradual. No podemos estarnos brincando o saltando de número. Todo el tiempo hay que llevar un orden. Se debe conocer previamente la conductometría, que es un término que se le da a la longitud de trabajo. Se deben precurvar los primeros instrumentos cuando estamos pensando en conductos bastante curvos. Precurvar, es decir, ligeramente doblarlos, pero esto únicamente lo vamos a lograr con los primeros, puede ser la 6, 8, 10, la 15 y la 20, que todavía la podemos manipular. Lo siento, Perdone. no te escuché bien. Los instrumentos se deben medir y colocar, es decir, los topes de goma adecuadas para usar ante la preparación. Entonces, esta es la idea, doctores, a simple o así a grosso modo. Por ahí algunos de ustedes llevaban dientes con restauraciones. Acuérdense que uno de los principios del acceso es precisamente tratar de quitar toda la restauración que exista por ahí. Si había amalgama, hay que quitarla para que tú puedas hacer tu acceso adecuadamente, ¿sí? Quitar todo tejido que esté sin soporte, tejido dañado, para que nuestras limas puedan entrar sin dificultad y poder obturar de la mejor manera. Doctora. Dígame. Sí, dígame. ¿Sería tan amable de regresarle las diapositivas, por favor? Déjame checar. A las preparaciones de mecánica. Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más quería comentar algo? Ok. Los pasos para la realización de la preparación biomecánica, entonces, consiste en determinar longitud de trabajo precisa entre la constricción apical de cada conducto y el borde incisal, ya lo vimos. Entonces, mi siguiente radiografía es la conductometría. Y aquí ya lo vimos, se toma de la radiografía inicial o del diagnóstico ortorradial con el diente en el centro de la placa, se mide la longitud de todo el diente desde el borde incisal o cúspide, también ya lo vimos. Aquí pueden ver en esta imagen muy padre cómo se observa exactamente en lo que son los límites CDC de los 4 conductos. Ok, pues esto es lo mismo que les mencioné en longitud de trabajo. Mi punto de referencia importantísimo. Se desplaza el tope de la goma a mi punto, debe de estar estable. Después anoto, ustedes en ese mismo formato tienen que anotar dónde va mi punto de referencia para que no se les olvide. Ok. Aquí, por ejemplo, se pone la imagen de lo que es un molar y un premolar. Los premolares generalmente, si son 2 conductos, hay que tomar de referencia para el vestibular, la cúspide vestibular, y para el palatino, la cúspide palatina. Para un solo conducto en premolares, traten de buscar una de las 2 cúspides de tal manera que el tope siempre esté descansando de manera recta, que no ande bailando o que digan como que medio aquí se ve. No, tiene que ser un lugar visible, un lugar que no pierdan ustedes de vista, ¿sí? Referencia, se toma la radiografía, bueno, esto también ya lo vimos. También ya lo vimos. Y bueno, les mencionaba en los casos de dientes multirradiculares, pues la capacidad de poder colocar, porque parecen banderillas como la de los toreros, cuando son 4 o 5 conductos, pues lo ideal es que puedas tener muy bien visible el descanso de los topes y que puedas, no sé, si se te complica mucho, pues tomar primero 2 y luego otras 2, o sea, hacerlo de manera separada, pero que tú estés realmente corroborando que estás en el lugar adecuado, ¿sí? En casos de cúspides fracturadas o muy debilitadas por caries o restauraciones, deben ser reducidas hasta obtener una superficie plana. Es lo que les mencionaba, si sus dientes tienen
amalgama o la cúspide está muy desgastada o no tienen un lugar exacto donde descansar el tope, pues lo que podemos hacer es tallar un poquito con una fresa de diamante de tal manera que logremos que nuestro tope esté descansando de manera plana, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, puta madre. Miren, esto del acceso por ahí creo que la mayoría ha trabajado muy bien, la verdad los felicito, no han tenido como mucho problema. Ciertamente para muchos es como el temor, sobre todo en los premolares, de que ven que está muy abajo el acceso. La verdad es que los premolares así son, los molares igual, no vamos a encontrar muy superficial en la entrada del conducto, sino que se encuentran casi por debajo de que es el tercio cervical. Entonces, pues digo, la verdad es que el acceso hasta donde ahorita vamos los he visto que lo han realizado muy bien. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, probablemente tengamos que ir corrigiendo o ampliando un poquito más, pero esto no lo va a ir dictando una vez nuestros instrumentos. Y pues bueno, ya cuando ustedes trabajen en paciente tengan mucho cuidado, la angulación que están tomando con sus piezas. Esta es una imagen que me encontré por ahí en internet, no se ve muy bien, pero la verdad es que esto suele pasar. Están trabajando sin aislamiento, sí se va en un ángulo de 45 grados, pero vean dónde está perforando, entonces tengan mucho cuidado de cuando sientan el vacío que ya están en cámara pulpar, no se vayan más allá con las fresas. Las fresas no tienen que andar trabajando adentro del conducto radicular. Y bueno, en cuanto a la conformación, que es uno de los principios básicos que nos menciona Schilder, que consiste en darle una forma cónica, esto es lo que quiero que vean. En la imagen del lado izquierdo ustedes pueden percibir, una vez que se toma la longitud de trabajo, vean el conducto es súper estrecho, un conducto que normalmente pues es lo que contiene la pulpa. Cuando nosotros empezamos a trabajar y queremos lograr esa conicidad, pues se debe de conservar esa curvatura para que, como en la imagen del lado derecho, puedan ver la amplitud del conducto, ¿sí? Respetando mi límite CDC, logremos esa forma cónica para que pueda recibir la obturación. Esa es mi finalidad dentro de la conformación apical. Darle ese cuerpo, esa forma interna, pero respetando la curvatura, respetando la anatomía interna. Oh, no. Bueno, los medios para la preparación biomecánica va a ser por medio de medios mecánicos, químicos y físicos. Es decir, la preparación biomecánica consta de una fuerza mecánica, es que lo va a realizar por medio de los instrumentos, y en este caso van a ser las limas, las gates, pero también vamos a hacer uso de medios químicos como sustancias como los quelantes. Por ahí en su material les pedí el EDTA. El EDTA es un quelante, es un material que te permite lubricar dentro del conducto, sobre todo cuando son conductos calcificados, conductos muy estrechos. Lo que hace el quelante es lubricar el conducto, que puedan trabajar lo más fácil posible y sobre todo que no se estén formando topes o se estén formando escalones por la misma dentina o material que está dentro del conducto. Sin embargo, pues también a la par vamos a estar haciendo uso de medios físicos como es la irrigación y la aspiración. ¿Qué quiero decirles con esto, doctores? Los instrumentos no pueden estar trabajando secos dentro del conducto. Todo momento, la instrumentación debe haber humedad dentro del conducto radicular. Porque donde ustedes no estén irrigando, no estén utilizando quelantes, vamos a empezar a tener problemas de perforaciones, taponamientos, fracturas, pérdidas de longitud de trabajo, desviación del conducto. O sea, en realidad es útil estos medios. No podemos decir, yo no voy a ocupar nada de químicos, yo no voy a ocupar nada de físicos. Pues no, todo es en conjunto para poder lograr un buen trabajo. ¿Sale? Bueno, esto ya es hablar un poquito más, pero bueno, lo que se logra o se pide con la instrumentación es dar esta conicidad y respetando mi constricción de mi límite CDC, ¿sí? Es decir, no puedo dar conicidad de esta misma amplitud
en lo que es el límite CDC. Yo tengo que tratar de respetar este espacio. Y bueno, esta es una imagen también donde hacemos un poquito hincapié en no estar violando. Esto es violar, es decir, estamos sobrepasando una zona anatómica importante en la cual la imagen B es la adecuada. Acuérdense que el límite CDC es cemento conducto dentina, donde no podemos estarnos pasando más allá porque acá hay estructuras importantes como es el hueso, ligamento periodontal, tejidos periapicales. Bueno, y aquí viene lo bueno de las técnicas de instrumentación, que por ahí no me las mencionaron mucho sus compañeros. Hay 3 técnicas importantísimas. Hay más técnicas, así como las rotatorias, pero no voy a hablar con ustedes ahorita de técnicas rotatorias. Voy a hablar técnicas manuales, que es la técnica coronoapical, que es la crown down, la técnica apico-coronaria, que es el step back, y las técnicas mixtas. Una técnica mixta es una técnica híbrida donde podemos hacer combinación de las 2 técnicas anteriormente mencionadas. Ok, ¿cuál es la técnica entonces de crown down? Ahorita se los explico. Los movimientos de penetración, corte y limpieza, es decir, 180, 120, 180, 120, ¿sí? No estar trabajando la lima más tiempo dentro del conducto. Hay que sacar, lavar, hasta que sintamos esa lima completamente holgada, completamente libre de control para pasar a la siguiente lima, ¿de acuerdo? Ok, la técnica de crown down es una técnica que en lo particular a mí me gusta mucho porque es la técnica que te va a permitir, no solo en conductos muy curvos, sino en conductos muy amplios, poder lograr desde el momento en que vas trabajando una amplitud a nivel de tercio medio, tercio cervical y tercio medio radicular. ¿Qué pasa con esta técnica? Bueno, en esta técnica round down, lo primero, como lo dice, se empieza a trabajar de manera coronal hacia apical. Es decir, yo no trabajo todavía la parte apical, sino empiezo a trabajar la parte coronal. ¿Cómo la vamos a trabajar? Ok, una vez que yo tomé ya mi longitud de trabajo, ya la anoté, tengo mi punto de referencia, yo voy a empezar a trabajar con mi lima número 10, 15, 20, 25 y empiezo a hacer uso de mis gates gliden. Las gates, ustedes sí recuerdan cuando les presenté lo de instrumental, las gates tienen como en forma de hoja, ¿sí? Estas hojas son las hojas de corte y al mismo tiempo, por eso ustedes tienen por ahí en su material la gates número 1, 2, 3 y 4. La 4 es una de las gates más amplias. Yo generalmente en esta técnica les pido que empiecen a trabajar con la 4, ¿sí? Obviamente las gates no van a pasarse más allá del tercio medio, tienen que trabajar nada más hasta tercio medio, no pueden trabajar más allá. Sin embargo, la 4 pues no logra bajar hasta allá, entonces con que te vaya ampliando la parte más superficial para que pueda entrar la 3 más abajo y luego la 2 y la 1, te va a ir dando una especie como de cono. Ahorita se los voy a dibujar para que me lo vayan entendiendo. Déjenme salirme un poquito de aquí. A ver si logro explicarles un poquito esta parte. Las gates en la técnica crown down lo que hace es que tú ya empiezas a ver una forma cónica desde el inicio, ¿sí? Entonces, ustedes van a empezar, obviamente, ya con su longitud de trabajo definitiva, ¿sí? Ya tienen su longitud de trabajo definitiva, su punto de referencia, y obviamente la longitud de trabajo la pudieron haber tomado con una lima 10 o una lima 15, no más. Son las únicas limas que pueden utilizar para la longitud de trabajo. Supongamos que ya tienen su longitud de trabajo, que más o menos fue, vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que midió 23 milímetros, ¿ok? Entonces ustedes lo tienen que tener súper anotadito ahí. Mi punto de referencia, vamos a pensar que es un órgano dental 21.
¿Ok? Y mi punto de referencia es el borde incisal. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez que tengo esto, voy a empezar mi instrumentación ground down. ¿De acuerdo? ¿Qué es mi instrumentación ground down? Que voy a empezar con mi lima número 15, haciendo movimientos de fuerzas balanceadas. ¿Cuáles son las fuerzas balanceadas? Pues ya vimos que, ¿cuál es la primera? Penetración. ¿Qué movimiento se hace en la penetración, doctor Salcedo? ¿Qué movimiento se hace? Rotación. ¿Perdón? Es como de 180 grados. 180 grados. Un corte de 180 grados en sentido horario, en sentido del reloj, ¿ok? En sentido del reloj. Y luego vamos a hacer movimiento. ¿Cuál es el que sigue después de penetración? De corte. De corte. ¿Y qué se hace en el de corte? Se gira al lado contrario 120 grados. Exacto. Entonces, 120 grados en contra del reloj. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue después de las fuerzas balanceadas? Se hacen dos movimientos de limpieza, exacto. Limpieza, movimientos de 180, 120, 180 y 120 y saco mi lima. ¿Ok? Una vez que saco mi lima, esta la voy a limpiar y voy a irrigar mi conducto. Entonces se saca, se irriga y se limpia la lima. También, por eso está su limpiador de limas. Se limpia la lima. Si yo veo que esa lima ya entra muy fácil, es decir, que yo ya no siento el toque o el roce de las paredes, es cuando yo decido cambiar a mi siguiente lima. ¿Y cuál sería mi siguiente lima? Mi lima número 20, ¿de acuerdo? Y seguimos con fuerzas balanceadas. Todas estas limas van a estar bajando a longitud de trabajo, ¿de acuerdo? Van a estar bajando todas y seguimos con movimientos de fuerzas balanceadas. ¿Cuál le sigue? La lima 25 y es lo mismo, a longitud de trabajo con movimientos de fuerzas balanceadas. Pero entonces van a decir, ¿y qué tiene la técnica de ground down? Aquí viene esto, que después de que yo llegué con todas estas 3 limas, o 4 limas, si es que empecé con la 10, voy a continuar ahora con mis gates, uso de gates. Vamos a empezar con la gate número 4. ¿Qué va a ser la número 4? Ya les había mencionado de la, ¿cómo se llama? Déjenme ver si puedo poner aquí una. Por ejemplo, la gate número 4 me va a permitir entrar al conducto y hacer esta primera preparación más o menos a nivel de tercio cervical. Acuérdense que es una hojita. Entonces ustedes tienen que hacer este movimiento circular con la gaze dentro del conducto radicular, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, yo voy a pasar con mi gaze número 4. ¿Y qué va a pasar con la gaze número 4? Que me va a trabajar más abajo, pero me va a ir dando esta forma, ¿sí? Después continúo con mi gaze número 2 y esta va a trabajar nuevamente, pero un poquito más abajo, haciendo un cono para que la número 1 llegue hasta tercio medio radicular. Entonces, si ustedes se imaginan, esto es como un embudo. No sé si más o menos me entienden cómo va el asunto. Doctora, ¿Sí me entienden? Dígame. primero se usa la 4 y después la 3. Sí, doctora, la escucho. ¿Sí me escucha?
4, sí, 4, 3, 2, 1. Ok, gracias. ¿Sí? Ujú. Miren, entonces vamos a suponer si lo vemos así en esta imagen. Ay, discúlpenme que no tengo forma de exponérselos de otra manera, pero vamos a pensar que esta es la número 4. La número 4 me va a trabajar a este nivel. Esta es la 4. Y luego sigue la 3. Es como si estuviéramos viendo el dibujito que les mencioné aquí. La 3 me va a trabajar más hacia acá. Entonces, esta es la 3. La 2, pues me va a bajar ya un poco más, ¿sí? Esta es la 2. Y la 1 va a trabajar hasta tercio medio. No puedo andar trabajando con la 1 aquí en la parte apical. Entonces, la forma de cono es que esto me lo va a estar permitiendo las gates. Ustedes van a decir, pero entonces la parte de abajo, ¿con qué se va a trabajar? Está súper estrecha. Pues ahora que ya hayamos terminado con las gates, ahora sí voy a darle continuidad a la parte de, Ahora sí, continúo, retomo con mi lima 25, continúo avanzando. Igual mi 25 a longitud de trabajo, continúo con mi lima 30 a longitud de trabajo, mi lima 35 a longitud y así sucesivamente conforme les vaya permitiendo el conducto. Por eso les comento, es muy difícil yo decirles, los incisivos centrales todos se instrumentan hasta 45, 60, 80, no, porque todos son totalmente diferentes. Esto lo vamos a ir palpando de manera táctil. Con nuestros deditos vamos a ir sintiendo el conducto si te está ofreciendo resistencia o cierta dificultad. Entonces, la técnica de crown down consiste en eso, empezar a trabajar con las primeras 3 limas y luego continuar mi preparación de tercio cervical, tercio medio con gates y posteriormente retomar mi última lima que fue la 25 para continuar la parte apical con mis siguientes limas, ¿de acuerdo? No sé si queda más o menos claro lo que es instrumentación o técnica crown down. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, en cuanto a la técnica, bueno, miren, aquí esta la pueden ver, este es del libro del doctor, se me fue su nombre. Bueno, no es de vías de la pulpa, es de fundamentos, se me fue ahorita el nombre. Miren, vean qué padre, aquí se puede ver en la primera imagen la Gates, cómo va abriendo el conducto a nivel de tercio medio, de tercio cervical, y cómo la número 1 logra entrar hasta tercio medio, ¿sale? Hay quienes le ponen un topecito, pues para tener más o menos la referencia y no irse más allá, pero las gates generalmente te pueden medir 17, 19 milímetros. Si es un conducto así muy pequeño, pues hay que ponerle un topecito para que no estén trabajando más allá del tercio medio. Pero miren, vean la imagen, cómo vamos ampliando, por eso se llama corono apical, que vamos preparando primero de manera coronal hacia apical para que los instrumentos puedan trabajar de la mejor manera. Y en todo momento hay que estar irrigando y corroborando la longitud de trabajo. Esta es la función de las gates, que ya también más o menos se las expliqué. Y pues, ¿qué les digo? Terminamos con la técnica, si hay oportunidad, la técnica de step back. La técnica de step back es una técnica que se llama escalonada o paso atrás, y esta pues es lo contrario a la crown down. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar primero de manera apical para llegar a la parte coronal. Generalmente esta es utilizada sobre todo en conductos bastante estrechos, bastante curvos, y es una técnica que consiste en lo siguiente. Ustedes toman su longitud de trabajo, ¿sí? En todo momento hay que estar corroborando, pero generalmente la última lima que pudiera ser trabajada a nivel apical por ser un conducto bastante curvo o bastante estrecho, la última lima pudiera ser la número 30. Es decir,
que no podemos trabajar con un instrumento bastante grueso en apical porque podríamos transportar o desviar el foramen. Entonces, generalmente es la técnica de step back, terminamos con una lima número 30 o 35 como mínimo, ¿sí? No podemos dejar un conducto trabajado nada más hasta 25 porque esto no te garantiza que hayas dejado completamente limpio el conducto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta técnica? Se le llama escalonada porque vamos a ir precisamente haciendo un escalón, ¿sí? Esto ustedes trabajan con la 10, la 15, la 20, 25, 30, 35 y hasta ahí le paramos, ¿ok? Una vez que llegamos a la número 35, si mi longitud de trabajo, me voy a regresar a esta última, déjenme abrir una nueva. Vamos a pensar que estamos trabajando en por ejemplo, en un incisivo lateral que tiene una curvatura hacia distal y esta mide 19 milímetros, es un órgano dental número 12. Lo que voy a hacer, entonces, tomo mi longitud de trabajo, ya saben, mi punto de referencia, bla, 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 todo esto, que no quiero que se les olvide. Punto de referencia. Una vez que tengo esto, voy a iniciar instrumentando con la 10 a longitud, número 15 a longitud, número 20 a longitud, 25 a longitud, 30 a longitud y como mínimo una 35 y hasta ahí me quedo. ¿Pero qué va a pasar? Hasta ahí se quedó, no vamos a dar conicidad, no vamos a dar conformación. Sí, lo vamos a hacer con las siguientes limas. Todas estas están bajando a 19 milímetros. ¿Pero qué va a pasar con la técnica de step back, la técnica escalonada? La técnica consiste en eso. Una vez que yo termino con la 30-35 a longitud, voy a empezar a quitar 1 milímetro de mi longitud definitiva con la lima número 40. Mi número 40 entonces no va a entrar a 19, va a entrar a menos a 18. ¿Perdón? Una vez que termino de instrumentar a 18 con la 40, me regreso nuevamente a la 35 a longitud de trabajo definitiva. ¿Ok? Avanzo a la 45, pero menos otro milímetro, que serían 17 milímetros. ¿De acuerdo? Acuérdense que entre cambio y cambio y cambio de instrumento hay que estar irrigando, irrigando, irrigando. Una vez que llego a la 45, puedo avanzar a la 40, a la 50, pero bueno, aquí es otra vez corroborar mi longitud. ¿Esto por qué lo hago de corroborar mi longitud? Pues para ver que no se esté tapando, no esté perdiendo la longitud definitiva. Y después de esto continúo con una tercera lima y hasta ahí le paro de contar. La 50, pero va a entrar a 16 milímetros. Sin embargo, mi obturación o mi ajuste de cono para obturar va a ser a longitud de trabajo. ¿Sí? Longitud de trabajo definitiva, 19 milímetros con un cono de gutapercha. ¿De qué número? Del número 36, que es la que está bajando a longitud de trabajo. Y a eso se refiere escalonada. ¿Por qué? Porque conforme vayamos nosotros avanzando, ¿sí? Por ejemplo, este es un conducto curvo, donde yo lo que quiero es conservar esa curvatura. Yo tengo que empezar con la longitud de trabajo definitiva hasta 35 y ir haciendo un escaloncito de manera que me haga un cono, una conicidad con otras 3 limas. ¿Cuáles son estas 3 limas? Pues las que le preceden a la 35. Eso se le llama técnica escalonada. Aquí, en esta técnica, no hacen uso de gates, en estas no se utilizan las gates. Sin embargo, en la técnica híbrida o en la técnica mixta, podemos hacer una combinación tanto de la técnica de step back como la técnica de crown down. Bueno, doctores, yo pues por tiempo ya muchos yo creo que ya se retiraron, pero pues espero más o menos haya quedado claro. De cualquier manera les voy a dejar mi presentación para que aquí en Teams
pues para que le den ustedes una repasadita. Si hay alguna duda, con toda confianza me pueden preguntar por chat. A menos de que ahorita quieran hacerme alguna pregunta, con todo gusto se las puedo contestar. ¿Ya se fueron? No, gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, todo Bueno. bien, gracias. Ok, entonces pues espero que más o menos hayan entendido esas tres técnicas. Les digo, la mixta es una combinación de la crown down o de la step back, la que ustedes quieran hacer. Ya eso lo vamos viendo sobre la marcha en qué momento utilizarlas, pero en realidad son estas las que son las técnicas manuales: crown down, step back y mixta, ¿de acuerdo? Las rotatorias, insisto, no se las voy a marcar ahorita porque es meterles más información, y ya si ustedes no se van a dedicar mucho a la endodoncia, pues no tiene caso mencionarlo, ¿verdad? Pero para que tengan a grosso modo lo que es las técnicas, en todas se aplican técnicas, los movimientos de fuerzas balanceadas, ¿eh? No crean que las fuerzas balanceadas es otra técnica, son los movimientos que se hacen en cualquier técnica, la de crown down o la de step back, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo los veo el lunes. Por los que no estuvieron por ahí, va a ser un examen presencial. Vamos a estar en laboratorio. Yo les pondré también en Teams quiénes entrarán la primera hora, quiénes entrarán la segunda hora, quiénes tendrán un examen oral o un examen práctico para que se lleven también sus cosas. Y yo aquí les voy a dejar a quienes les toca qué tipo de examen y en qué horario. Y les dejo la presentación, ¿de acuerdo? Y ya si hay alguna duda, voy a estar en lo pronto tratando de contestarles el chat si por ahí surge algo, ¿de acuerdo? Que tengan bonito fin de semana, nos vemos, bye. Muchas gracias, doctora. Tenga buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Igualmente, bye.